Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día miércoles, que voy a comenzar examinando un tema que ayer dejé en suspenso esperando nuevos desarrollos para no, digamos, apresurarme con cosas a medias, y me refiero a los camioneros, algunos de cuyos dirigentes, el señor José Villagrán, que preside la Federación de Camiones del Sur. Este señor, anteayer, digamos, el lunes debe haber sido, fue bastante duro, visitó La Moneda, habló con el ministro del Interior, el Duro Pérez, y le dio una especie de ultimátum. Dijo: no vamos a aceptar que se queme un camión más. Si se quema un camión más, vamos a tomar medidas, me imagino, un paro. Después que Villagrán dijo eso, apareció otro dirigente de los camioneros, el señor Juan Araya, que es de una organización más grande, me imagino, porque es la Confederación Nacional, no solamente algo relacionado con el sur, sino que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, y le puso paños fríos. Y yo aquí anoté ayer, pero igual lo dejé pendiente, un par de frases bastante contradictorias, señor Araya, porque él dijo, bueno, en primer lugar, ¿de qué sacaríamos con hacer un paro, con 2 o 3 días parados? Vamos a aumentar el caos, el país no está para eso. Y dijo, las autoridades tienen herramientas para esta situación y están actuando. Lo demás sería producir más caos. Y acto seguido dijo una cosa contradictoria, dijo, los parlamentarios tienen que darle al gobierno las herramientas que necesita, específicamente la ley de inteligencia. Bueno, ¿cómo? ¿Tiene herramientas el gobierno o alguien tiene que dárselas todavía? Es la pregunta que me quedó dando vuelta, pero lo dejé pendiente. Y dicho sea de paso, no basta con tener herramientas, ¿eh? Hay que tener la voluntad de usarlas. Yo todavía, a pesar de que soy un hombre viejo, jamás he visto un martillo que por su cuenta clave un clavo. Tiene que haber alguien que lo toma y lo usa. Y por lo tanto no es un tema meramente de herramienta. No es un tema de herramienta en absoluto. O solamente muy parcialmente. Ni siquiera necesitaría la ley de inteligencia. El propio gobierno, todos los gobiernos anteriores, han caratulado los actos que se viven en el sur de Chile como delitos comunes, lo cual es un error, porque no son delitos comunes, pero los han catalogado así. Pero al menos debieran ser consecuentes. ¿Y qué se hace con los delitos comunes? Se persigue, se investiga y se lleva a los sospechosos del delito, se les interroga, finalmente se les pone en una corte de justicia para que se les procese, para que se determine si son culpables o no, etc. No se ha visto mucho de eso, en absoluto. Y para hacer eso, en todo caso, el gobierno no necesita ninguna herramienta más. Ya tiene el Código Penal, etcétera, respecto a los delitos que el propio gobierno dice que son delitos comunes y que por lo tanto debieran estar en ese código. Bueno, ahí tiene una herramienta el gobierno, pero no se ve que la está usando. Así que esto no es un tema de herramientas, es un tema de voluntad para usar las herramientas. Pero cerrado el paréntesis, como les dije, apareció este caballero y dijo todas estas cosas para ponerle paño frío a las declaraciones de su colega José Villagrán. Pero Villagrán no se quedó así con esa. Dijo al día siguiente de las declaraciones de Araya, reiteró su postura. Y dijo esta vez, se acabaron los tiempos supuestamente los tiempos que ha tenido el gobierno para hacer algo, ya no podemos trabajar tranquilos, en fin, etc. Ahora, volvamos a Araya cuando dijo que de qué serviría un paro, etc. Y examinemos cuál sería la diferencia entre el paro, este hipotético paro que pudieran protagonizar por unos días los camioneros, y el famoso paro de octubre del 72, que fue uno de los factores que echó abajo el gobierno Allende.
Así se dice por lo menos. Bueno, las diferencias son enormes, estimado amigo. Los camioneros de octubre del 72, me acuerdo fotos de camiones estacionados ahí por Concón, en las dunas, qué sé yo. Ellos podían estar todo el tiempo en el mundo en paro, porque recibían financiación, recibieron financiamiento. Entonces no tenían ni un problema. Fuera de eso, había un clima en virtud del cual los camioneros podían adivinar que otras fuerzas que estaban preparando, estaban también poniéndose de pintura de guerra, y que su paro, por lo tanto, era parte de un proceso que iba a llegar a alguna parte. Ahora no es el caso, para nada. Los camioneros paran 2-3 días y durante 2-3 días dejan de ganar algún ingreso. Eso es todo lo que sucede. No hay ninguna otra fuerza, si están pensando en eso los camioneros, no hay ninguna otra fuerza de cualquier tipo que esté preparando nada. No pasaría gran cosa, o sea, produciría problemas. Nadie los iría a financiar. ¿En qué condiciones los camioneros o cualquier gremio, cualquier grupo de personas toma acción a pesar de que no están todas las condiciones dadas? Cuando el problema que están sufriendo sobrepasa cierto umbral matemático. Esto es psicohistoria, estimados amigos, en matemática. ¿Han ustedes calculado cuántos camiones se mueven diariamente por la carretera, por la 5 Sur, y pasan por la zona de la Araucanía? Hagan una aproximación. Pueden ustedes averiguar eso más o menos, examinando las estadísticas de paso por los peajes, etc. Son muchos, cientos, miles de camiones. ¿Cuántos son interceptados y quemados y robados? En el día. En un día. ¿Uno? ¿Ninguno? Por supuesto que se acumulan con los años, y esto es absolutamente grave. Se han acumulado más o menos más de 500 camiones quemados a lo largo de años. Pero, a pesar de todo, esa no es una cifra crítica para generar entre los camioneros que están trabajando en esa zona la sensación de que ya no se puede aguantar. Los camioneros todavía piensan que la probabilidad que a ellos los intercepten y les quemen el camión es una en 1000, 5000, 10.000. Todos los días tendrían que haber unas 10 o 20 atentados a camiones. Pongámosle 10, 5 siquiera al día, para que ya se empezara a juntarse temperatura, para que los camioneros ya definitivamente dijeran esto no va más. No se ha llegado a ese nivel crítico en eso. Y aprovecho aquí la oportunidad para decir que en otras variables, que podríamos decir otros termómetros que miden la temperatura política, psicológica del país, en otras áreas de la vida, tampoco se ha llegado a los puntos de quiebre donde efectivamente ahí va a ocurrir algo. Los organizadores de la insurrección de octubre, los que están detrás, la CAM, que está detrás de las quemas de camiones, los robos, los asaltos, toda esa gente, a los cuales se suman por supuesto los delincuentes. Los delincuentes los dejo de lado en este caso, tienen bastante bien calculado la estrategia de ir cortando el salame por rebanadas despaciosas, así de a poquito. Están siguiendo la misma estrategia que sigue en una escala mundial China, en todo orden de cosas. No de golpe irse a la yugular del adversario, sino que ir poco a poco quitando los terrenos. Si ustedes conocen el juego chino que se llama Go, y lo comparan, por ejemplo, con el juego con el ajedrez, se van a dar cuenta de la diferencia. En el ajedrez uno va directo a la yugular del adversario, a darle jaque mate, a dejarlo perdido, a destruir su posición, a comerle sus piezas, qué sé yo. En el Go se va quitando terreno poco a poco. Poco a poco. Cada quitada de terreno es un pedacito. No se provoca al adversario a nada decisivo. Se le va poco a poco restando. Entonces los camioneros no están todavía en una situación tal que sienta cada uno de ellos que corren una alta probabilidad de perder su camión en la carretera. 500 camiones en, digamos,
imaginemos esto en 10 años, para simplificar el cálculo. 10 años son 3.650 días. 500 en 3.650 días, hagan ustedes la división, son ¿cuántos? Un asalto una vez a la semana, una vez cada 10 días, en camión, y cada día pasan cientos o miles de camiones. Entonces ustedes ven cómo cada cual juega esta lotería todavía con la fe de que no le va a tocar. Así es que en esto tiene razón Juan Araya. Ese paro no serviría de nada. Serviría al contrario. Serviría para generar una molestia en parte de la población por los problemas que produciría esa interrupción. Así es que puedo yo asegurarles, así mirando las cosas para adelante, haciendo un poquito de psicohistoria, que no va a haber tal paro camionero. No dan los números todavía. Y no los van a dar. Porque la estrategia del salame cortado por rebanaditas les ha estado dando resultados a todos los que quieren derribar este país como es ahora. Derribar terminar, digamos, con la soberanía de Chile en la Araucanía, convertirlo en un país, en otro estado, terminar con el modelo institucional. Todas estas cosas se han ido haciendo con la rebanadita del salame. A veces la tajada es más gruesa, es casi grosera, pero rebanadita. Se acabaron los asaltos de unos barbudos piojentos en un jeep disparando metralletas. Eso ya pasó a la historia. Ahora es la revolución molecular, la revolución por debajo, el adoctrinamiento de conciencia. Vamos de a poquito, quitemos terreno aquí, juguemos al Go, no al ajedrez. Y esto de los camioneros está dentro de esa estrategia global, dentro de esta manera de hacer las cosas de aquellos grupos antisistémicos. Así es que Villagrán, que parece que a él personalmente sí le ha tocado, digamos, llegar al número crítico de camiones perdidos. Claro, él está furioso y yo lo entiendo perfectamente, pero no creo que vaya a llegar más lejos en su ultimátum. No va a haber ninguna ultimátum. Por supuesto, tampoco va a haber ninguna reacción del ministerio ante el ultimátum, ante ningún ultimátum. O sea, ya les dio el que les da ultimátum al gobierno es la oposición, no los camioneros, ni los gremios empresariales, ni nadie más. Es la oposición la única que está autorizada en Chile para dar ultimátum al gobierno. Y por Dios que les da resultado. Permítame ir al primer bloque antes de continuar con los bastantes temas que tengo hoy día. O sea, creo que son bastantes. Parto con Invierta en USA. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, no solamente superar los problemas legales o jurídicos que se requieren para invertir, sino que además tener ofertas concretas para que usted elija bienes inmobiliarios, terrenos, departamentos, casas en todas partes de Estados Unidos, 3.500 franquicias para elegir. Entre a inviertaenusa.cl, no tiene que moverse su casa. Inviertaenusa.cl está todo. Le pueden abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano, le pueden conseguir una visa de residencia por ser inversionista, etc. Todo en inviertaenusa.cl. Y para desinfectar, sanitizar completamente su establecimiento, cosa importante ahora que se está abriendo el país cada vez más rápidamente, Ozonium es la solución. Es una empresa que usted encuentra en la red ozonium.cl que desinfecta locales comerciales y casas. A los locales comerciales le entregan el siguiente servicio. Esa máquina que usted ve en la fotografía, que usted programa, en la noche emite ozono. El ozono destruye el virus, destruye todos los virus, todas las bacterias, y al otro día usted puede asegurarle a sus empleados, a sus trabajadores y a los clientes que no hay ningún virus. Eso es una gran ventaja comparativa y sobre todo una gran tranquilidad estar trabajando así, con su gente segura, con los clientes seguros. Para las casas le van a mandar un equipo, porque en las casas también se usa ozono, pero el procedimiento es distinto. Y estimados amigos, si tienen ustedes un problema legal por un pleito civil, como por ejemplo el ejemplo que les doy siempre de las personas que se divorcian y viene la disputa por todo, o los temas de herencia, otra disputa, pero ahí no son dos personas que se disputan, sino que son 40 que quieren llevarse el televisor geloso del viejo que se murió, cualquier cosa, lo que sea, con tal de agarrar algo. Hay tremendas disputas, sobre todo si hay plata, si hay fortuna, si ya hay bienes considerables. Las peleas son increíbles. Yo he conocido casos que son impresionantes, gente que hace 50 años que no veía
fallecidos y se aparecen a disputar, porque así es la codicia humana. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, estimado amigo. Es un buffet especializado en temas civiles y especializados como son, tienen una alta tasa de éxito. No se ponga en manos de cualquier abogado. Póngase en manos de los que saben. Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda. salinasyojeda.cl. Entre ahí, consulte, hable con ellos y resuelva sus temas. Y fíjense que los rusos dicen que ya tienen lista la vacuna contra el COVID. Y Putin incluso hizo alarde de estarle inoculando, no él, claro, alguno de sus galenos, le inoculó la cuestión a una de sus hijas, y la hija estaría el descueve, etc. Puede ser, ojalá. Y el nombre que le pusieron a la vacuna es Sputnik 5. Para información de la gente joven que ve este programa y que no sabe, Sputnik es el nombre que le dieron los rusos, los soviéticos en esa época, el año 1957, cuando vosotros no habíais nacido, y yo ya era mayorcito, al primer satélite que el hombre haya puesto en órbita alrededor de la Tierra, el Sputnik, 1957. Recuerdo como si fuera hoy, la tarde, era un anochecer de domingo, cuando en la radio dieron la noticia de que los rusos habían puesto en órbita un satélite. ¿Qué es eso? ¿Qué es un satélite? ¿Qué es poner en órbita? Nos preguntábamos. Bueno, vuestro servidor tenía solo 8 años, así que podía hacer esas preguntas. Con esto de Sputnik 5, entonces los rusos quieren mandar una especie de mensaje. Quieren, como dicen algunos observadores, decir de que en esta carrera tecnológica entre China, Rusia y Estados Unidos y otros que están como locos tratando de desarrollar una vacuna, ellos, una vez más, como pasó el 57, llevan la delantera. Vamos a ver si la vacuna efectivamente es buena. O sea, si produce efectos positivos, puede que efectos negativos no va a producir ninguno, pero la cosa es que sirva. Ojalá, pues, naturalmente, a mí, el que sea que gane, porque significa que ganamos todo, gana la humanidad. De hecho, hay como 200 desarrollos de vacuna. Incluso en Chile creo que hay algunos, 2 o 3, me parece. Y como nunca antes, la cosa se ha acelerado. Las vacunas en general tomaban décadas para desarrollarse. Ahora con esta emergencia, y probablemente utilizando también los recursos que entrega ahora a la investigación científica, los supercomputadores que permiten hacer cosas impresionantes, modelaciones y cuestiones. Bueno, ahora ha ido mucho más rápido. Entonces, bueno, los rusos dicen, nosotros ganamos la carrera, tenemos la vacuna. Ojalá. Y van a llegar otras vacunas y a lo mejor varias de ellas van a ser todas útiles. No necesariamente hay una sola vacuna que funcione. Pueden haber varias, a su vez con distintos grados de eficiencia en lo que importa que una vacuna haga, que es que el cuerpo empiece a producir anticuerpos contra el elemento contra el cual uno se vacuna. En este caso el virus COVID-19. Ojalá, es una nueva carrera tecnológica. La guerra de espacio la partieron ganando los rusos. Primer satélite, Yuri Gagarin, primer hombre, el año 61 en órbita. La primera mujer, la Valentina Tereshkova, me acuerdo. Esas cosas. Después los americanos agarraron, digamos, la delantera. Ellos desembarcaron un hombre, alunizaron a alguien, a varias tripulaciones en la Luna. Nadie más lo ha hecho. Tienen otros éxitos los norteamericanos. Fue una carrera interesante. Y en esas competencias, como siempre ocurre con la competencia, el que sale ganando al final es el pueblo en su conjunto, la tierra, los habitantes. Porque en esa competencia se producen invenciones, desarrollos tecnológicos que en un mundo donde no hay competencia, como ocurre en los países precisamente donde no hay competencia, porque son muy feos, muy fascistas, bueno, esos países se hunden en el marasmo. Así que, bueno, en este caso están todos compitiendo y espero que ganen todos, digámoslo así. Aunque ustedes... No, esto es otro tema. Hay una acusación constitucional que va a presentar un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional junto con por lo menos uno de oposición de la Democracia Cristiana. Una acusación constitucional contra la señora jueza Silvana Donoso, que fue la que liberó a este hombre que mató a Ámbar. Según estas personas, y estudiando el expediente de la señora Donoso, no es primera vez, sino que sistemáticamente esta señora habría estado liberando a personas con antecedentes criminales
incluso contra las recomendaciones de Gendarmería, que conocen bien de cerca a los que están cumpliendo condena, ¿no es cierto? La señora Donoso los viene a conocer cuando se presentan ante el estrado. La van a acusar de notable abandono de deberes. Y se dice, porque hasta ahí ya llega la política, hasta ahí llega esa actividad. Gente de la oposición, yo no sé si toda la oposición, si parte de la oposición, si unos pocos de la oposición, no sé, ya decidieron que la van a defender a la jueza porque, ¿por qué? Por su defensa de los derechos humanos sería. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué sentido esta señora Donoso, que soltó a un criminal que mató a una persona, no sé en qué sentido eso es una defensa de los derechos humanos? Vaya a saber uno cómo piensan estas personas. Me imagino que se refiere a que en otros casos anteriores esta dama ha favorecido las posturas de la izquierda. No sé si alguna vez ha pasado algún imputado por violaciones a los derechos humanos que sea del elenco de los odiados por la izquierda, no sé, algún militar, algún civil, no sé, o qué. ¿Por qué habría gente en la oposición que la considera que hay que defenderla por su defensa de los derechos humanos? A mí me parece muy rara esta cuestión. No sé cómo se condice la defensa de los derechos humanos con soltar criminales. Me parece que va al revés, no está defendiendo los derechos humanos, está defendiendo los derechos de los criminales, eso sí. Pero la oposición, parte de la oposición, alguna parte de la oposición, muchos de la oposición, no sé, van a hacer de esto un tema político, la van a defender. Hasta ahí llegan algunos. No quiero calificarlo. O sea, aquí tenemos un caso, digamos, aquí esto no es un tema debatible, esto no es un tema que presente algunas dificultades teóricas, que podría presentar matices o dudas. Aquí tenemos una señora que ha soltado criminales y en el último caso este criminal cometió otro crimen. Una persona que soltó a este criminal cuando apenas había cumplido 11 años de los 27. O sea, no había cumplido ni la mitad de la pena. Entonces, no hay por dónde. Pero, parece que en alguna oportunidad defendió los derechos, su defensa de los derechos humanos. O sea, alguna vez actuó en conformidad con los criterios de la izquierda en algo, no sé en qué. Y eso es suficiente mérito para defenderla. Uno se pregunta, bueno, no sé. Uno se pregunta muchas cosas. Les voy a mencionar otro hecho que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene, por otro lado, algo que ver en el sentido de que a uno le cuesta entender cómo le funciona el mate a algunas personas, cómo le funciona el mate a la gente de la oposición. Porque fíjense ustedes que en el tema de la política migratoria hay un proyecto del gobierno para ponerle orden a un despelote, una cueca en pelotas que armó la señora Bachelet, impresionante, que tiene este país, Chile, con 1,5 millones de inmigrantes, de los cuales el 90% supuestamente vinieron a hacer turismo. Ustedes saben cómo procedió todo eso. Al parecer la señora Bachelet firmó algún compromiso con las Naciones Unidas. Recibió el premio que todos conocemos. Y aquí habían aviones que llegaban de noche con gente, con camionadas de gente, avionadas de gente. Yo no estoy culpando a las personas que entraron, aunque entre paréntesis, entre ellos venían agentes que después ayudarían a la asonada de octubre. Pero la política de la señora Bachelet ya sabemos cómo fue, grosera, o sea, impúdica en esta materia. Todos bajo el alero de los derechos humanos, ¿cómo le vamos a decir que no a la gente? 1,5 millones de personas, con todo lo que eso ha significado y significa. Por supuesto, yo lo he dicho muchas veces, que creo que un número muy importante de estos inmigrantes han sido un aporte. Pero dentro de 1,5 millones hay también un número muy importante de personas que no han sido ningún aporte. Se han constituido en distintas partes del país, en el norte, en Santiago, en otras partes ya bandas criminales formadas por personas de alguna de estas naciones. Tenemos sicarios en Chile. Ese crimen no se conocía, ahora sí, lo importamos de Colombia. Tenemos bandas de prestamistas que operan en La Vega y en otras partes, al estilo de Chicago.
préstamos por una semana, por dos, con unos intereses tremendos, y si usted no paga, lo invitan a un paseo. Tenemos mafias de narcotraficantes que han venido a engrosar y a perfeccionar el negocio. Podemos agradecérselo a Madame Michelle Bachelet y a su coalición. Todos tan amorosos porque tienen tanto interés por siempre por los derechos humanos, tipo Silvana Donoso, gran interés por los derechos humanos, una curiosa concepción de los derechos humanos. Bueno, ¿qué pasó con esta proposición del gobierno que quiere regular esta cuestión? Ya se los voy a contar después de referirme a mi próximo bloque comercial, que lo parto con notariospress.cl para que usted tramite rápido y cómodamente sus papeles. En vez de ir a la notaría por hora, en su casa en unos minutos, llena el formulario en el sitio virtual notariospress.cl, paga ahí mismo y luego sí, tiene que ir a la notaría, pero 2, 3, 4 minutos a retirar el papel porque tiene que firmarlo ahí. Por esa razón tiene que ir. Tiene que firmarlo, pero en vez de estar horas, está minutos, lo retira y se acabó. Súper rápido. Si quiere ahora transferir un vehículo en una compraventa, no tiene que ir al registro civil. El trámite lo puede hacer en notariospress.cl y también puede ahí tramitar contratos de arrendamiento con respaldo notarial que son mucho más vigorosos. Para los que quieren aprender inglés de una vez por todas, les recomiendo fervorosamente Entrena Inglés Online. Realmente es una manera mucho más potente porque es como personalizado, ¿cierto? Personalizado online para uno, más concentrado, más cómodo. Y los métodos que ellos tienen, además, son profesores que realmente saben enseñar inglés. Y no meramente un turista que dijo, voy a ganarme unos pesos ahora enseñándole inglés a esto. No. Entrena Inglés Online, estimados amigos. Cualquier duda, manden las preguntas a coordinación@entrenainglés.cl. Para vender su propiedad rápido, y no que esté meses o años, incluso ahí tamboreando usted en un cacho a la espera, póngase en manos de Hey. Es el vendedor más rápido de inmuebles, el corredor inmobiliario más veloz de Chile. Sabe además encontrar arrendatarios, tasar propiedades y administrar arriendos si usted ya se cabrió de hacerlo personalmente. Póngase en contacto con Hey. Me consta que está vendiendo. Tengo mis fuentes de información. Y si usted es empresario y tiene, como siempre ocurre, problemas en la gestión de su empresa, ya sea en contabilidad, en finanzas, el departamento personal, en algunos de estos lados donde se manejan papeles, valores, etc. Bueno, para eso está Controller, una empresa creada para revisar, examinar cómo está funcionando su gestión, encontrar los problemas y resolverlos con las recomendaciones debidas. Controller, contadores auditores de 20 años de experiencia en empresas internacionales, fundaron esta empresa y la manejan. Converse con ellos, aquí están los datos, va a cambiar la vida de su empresa. Bueno, como les decía, el gobierno presentó un proyecto y vinieron las indicaciones de estos cerebros deslumbrantes del Congreso. En este caso, indicaciones de doña Isabel Allende, del Partido Socialista, y de este personaje, Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, que desean que esta ley incluya la posibilidad de que venga gente con lo que ellos llaman permanencia transitoria. Ojo que, a ver cómo los agarra usted después. Permanencia transitoria para la búsqueda de trabajo. Si esta disposición se convirtiera en ley, se calcula que otro 500.000 o 1 millón de personas llegarían a Chile, especialmente ahora con los problemas de la pandemia, la cantidad de gente, y para qué hablamos de Argentina, donde aparte de la pandemia tienen un virus mucho peor, que son los gobernantes actuales del peronismo, esta variante del peronismo. Bueno, en realidad todos son peronistas en Argentina, parece, no hay otra cosa. La Unión Cívica Radical no sé si existe todavía. Permanencia transitoria. Para buscar trabajo, como aquí sobra las ofertas de trabajo, como aquí no hay cesantes en Chile, como aquí no hay ningún problema laboral, traigamos otro 1 millón de personas a buscar trabajo acá. ¿Qué es lo que tienen adentro del cráneo? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde está el bife en esta cuestión? ¿Cuál es la filosofía detrás de esto?
una filosofía humanista general, genérica, que sin considerar ningún elemento de cálculo económico, político, social, de salud, simplemente parte del principio de que tenemos que aceptar a todo el que quiera venir. Eso es, porque eso es bastante estúpido, ¿no es cierto? Es estúpido simplemente. No podemos, un país revienta. Y en vez de haber por así decirlo, un avance, un paso hacia adelante en el progreso de la humanidad en derechos humanos, habría un retroceso, porque se empiezan a despertar las fuerzas se empiezan a despertar las fuerzas del racismo, precisamente, del etnocentrismo. Los extranjeros que empiezan a ser ya demasiado numerosos y se hacen notorios y están disputando las pegas, se convierten en blanco de odio después. Se empiezan a generar tensiones tremendas que ya existen en Chile, en algunos sectores especialmente. Entonces no hay ningún progreso, es una estupidez nada más. La otra es, no sé si hay un cálculo maquiavélico de seguir torpedeando todo lo que presenta el gobierno. O simplemente las personas no piensan nomás, no calculan más allá del primer paso. Qué amorosos somos nosotros, somos un país inclusivo, abrimos los brazos a toda la humanidad, venid y vamos todos con flores amarillas, una cosa así. Yo pensé que era más inteligente la señora Allende, tenía esa sospecha, pero voy a tener que revisar esto una vez más. Pero no es el único caso de descriterio monumental. Fíjense ustedes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es otro organismo, no confundir con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En Chile hay más organizaciones de derechos humanos que en ninguna parte del mundo, parece. Estamos saturados de derechos humanos. Este es el país con mayores derechos del planeta. Bueno, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es un organismo financiado por el Estado, creado por el Estado, presentó una querella en un juzgado contra el presidente Piñera. Esto fue hace un mes atrás o algo así, no me importa. Pero la novedad es que incluyeron a otra persona. Contra Piñera, contra Mañalich, contra el señor Zúñiga, que también estaba metido en el asunto de salud. Y ahora, y por eso que ahora es noticia, incluyeron al nuevo ministro, al señor París, por su responsabilidad en el alto costo de vidas de la pandemia, porque no hicieron esto, porque hicieron lo demás allá, porque se murieron unos caballeros acá y otros por allá. O sea, las personas que precisamente se han destacado, París, por ejemplo, Mañalich se sacó la cresta, Piñera también ha hecho mucho. Este es un país que ha sido ya varias veces por distintos organismos, cuando se han medido distintos parámetros relativos a cómo se ha combatido la pandemia, que estamos bien parados en esa materia. Y sin embargo son mismos que han sido o son protagonistas de todo lo que rápidamente se organizó y que todavía si estuviera gobernando la izquierda estarían en una mesa discutiendo qué compañero se va a hacer cargo del problema. Los mismos que han protagonizado o que protagonizaron como Mañalich todas las acciones de salud, en virtud de las cuales tenemos más respiradores de las personas que necesitan respiradores, tenemos más camas en residencias de los que necesitan camas, están bajando en este momento todos los números relacionados con la pandemia. Justo a ellos, una querella criminal por su responsabilidad en vidas. ¿No es como surrealista? ¿Qué han hecho los apitutados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos sentados en un sillón en el edificio que tienen por ahí por Santa Lucía, creo? ¿Cuáles han sido sus aportes? A ver, ¿han salido en las noches o en las mañanas a cuidar enfermos, a sacarles la cenica? ¿Inventaron una vacuna? ¿Salen a repartir cajas de alimentos? ¿Producen cajas de alimentos? ¿Entregan parte de sus ingresos a gente que no los tiene? A ver, ¿qué han hecho estos señores? Si quieren querellar a alguien, ¿por qué no van a querellar a su camarada, el emperador chino Xi Jinping? Si resulta que este virus lo inventaron en China. Y si no lo inventaron, lo dejaron que se esparciera sin hacer nada al respecto. Para que ya que estamos nosotros pringados, como se decía antes, que se pringuen todo. Y además, a la pasadita, vamos a aprovechar esta situación para presionar, como lo están haciendo geopolíticamente en todas partes del mundo. En el mar de la China específicamente, más especialmente, y en la India. ¿Por qué no presentan una querella contra el emperador chino? Ah, no, ahí sí que no. El emperador chino es de los nuestros, probablemente diría. Porque todas estas personas de la Comisión Chilena de Derechos Humanos son de la sensibilidad que ustedes ya se pueden estar imaginando.
Como toda la gente que se metió en la industria de los derechos humanos, porque esto se convirtió en una industria ya. Hay gente que vive de esto ya, que recibe salarios, recibe sueldos, recibe notoriedad. Están en organismos nacionales e internacionales, se pasean de un lado a otro, así, con el anteojo así cabalgando en la punta de la nariz, dando instrucciones, generando castigo, dando palmadas. ¡Qué increíble! Antes de pasar al último bloque que tengo aquí noticioso, que tiene que ver con un señor del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, les quiero recordar que la mejor manera de lavar su ropa es Lavoclub. ¿Por qué es mejor? Aparte que está producido, distribuido, creado en Chile, y yo creo que es bueno apoyar nuestras industrias, es un excelente detergente, lo digo con conocimiento causa, lava bien, y además viene en un contenedor de 10 litros que le dura para muchísimos lavados, no tiene que estarse preocupando de si me queda o no me queda para lavar los calcetines. Segundo, se lo traen a la casa ese contenedor de 10 litros y se lo van reponiendo en su casa, le traen todo el tiempo que usted pide. Tercero, porque es biodegradable. Cuarto, hipoalergénico. ¿Qué más se puede pedir? Y ahora también, si usted quiere, y yo creo que vale la pena porque todos estamos haciendo eso, lavamos la ropa después con un suavizante, aromatizante. Bueno, ellos tienen un aromatizante y suavizante en 3 variedades de olores, de fragancias más bien dicho. Olores suena muy feo. Lavoclub, estimados amigos, lavoclub.cl, pónganse en contacto con ellos y resuelvan el tema. Y siempre dejo para el final, no me rete Pablo, porque creo que es bueno estar en el final, el ajedrez. El ajedrez, amigos, por favor. Yo sé que hay algunas personas, algunas cercanas a mí, que no creen esto, que el ajedrez sirve para desarrollar las funciones cognitivas. Son personas que nunca han jugado ajedrez, probablemente. Sí las desarrollan, está comprobada, se han hecho estudios, pueden ustedes buscar en Google, ajedrez y educación, chess and learning. Hay miles de artículos sobre esto. Entonces, como viene el Día del Niño, lo ideal es regalarle un ajedrez, que además es muy entretenido. Si el chico no va a sufrir como cuando usted pone a un niño de 4 años en un piano a aprender a tocar, que eso puede ser un poco traumático para algunos. Es entretenido. Entre a espacioajedrez.com, compre la caja con el tablero, las piezas, las licencias para entrar en espacioajedrez.com o compre el reloj que le da una excitación adicional al juego, porque le pone, bueno, como todo juego tiene que estar dentro de un parámetro temporal porque tenga sentido. ¿Se imaginan un partido de fútbol eterno? No se sabe ni quién gana. Cualquiera que sea el marcador podría en la eternidad cambiar totalmente. Hay un tiempo. Entonces usted puede comprar el reloj solo, la caja sola o las dos cosas. Los dos productos vienen con las licencias. Y no olvide, amigo, que usted puede climatizar súper bien su casa o su oficina con miclimo.com. Miclimo.com es una empresa chilena que ha ganado premios por innovación, que le instala en su casa o en su oficina una climatización espectacular. O sea, no hay ruido, no hay olores, no hay peligro, pequeño gasto de energía eléctrica, conexión a internet, funciona en verano para refrescar, funciona en invierno para calentar, para, qué sé yo, para temperar, calefaccionar, como usted quiera decirlo. Perfecto. Así es que yo hoy día tuve justamente unas personas aquí de la empresa manteniéndome en los equipos. Venían con todo el aparataje, ni un problema. Miclimo.com. Y el último tema, les decía, Ricardo Caballero, que es un economista del MIT, estuvo en una conferencia y hablando de los costos que va a tener la pandemia en Chile, dijo, bueno, el costo directo inmediato en dinero más o menos va a andar en el orden de los 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Eso. Pero hay algo peor que el costo indirecto, que es mucho más pesado. El costo que produce la caída del crecimiento, que puede ser 10 o 100 veces más grande. Y luego agregó una frase significativa, dijo, por desgracia Chile en los últimos años se ha empecinado en lo segundo, en seguir los caminos de parar el crecimiento. Estos últimos años, yo diría que son los últimos 4 gobiernos que hemos tenido. Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. El de Piñera trató de arreglar la situación cuando partió el gobierno, pero vino lo de octubre y vino la pandemia. Así que lo podemos, digamos, considerar inocente. Pero
el hecho que está la economía yéndose para abajo ahora, y además tomó medidas, ha tomado medidas, algunas son necesarias y otras simplemente presionadas por la oposición, que son simplemente destrozar las instituciones que hicieron crecer este país durante años. ¿Para qué hablamos de los gobiernos de la señora Bachelet? Ahí donde la izquierda mete la mano, no crece más el pasto. Yo todavía estoy esperando, porque hace muchos meses que le dije, si hay por casualidad un visitante de izquierda de este canal, ¿por qué no me dan un ejemplo de un país manejado por coaliciones de izquierda de verdad? No estos partidos socialdemócratas que no tienen nada que ver con la izquierda. Algún gobierno, algún país gobernado por la izquierda que haya prosperado. Por favor, denme un ejemplo. Son excelentes para arruinarlo todo. Vamos distribuyendo, como dijo Alejandro Guillén en su campaña, hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos. Esa es la política que tienen. Meterle la mano en el bolsillo a los que tienen algo. Entonces, por un momento, esa plata la distribuyen, se quedan la mitad, se quedan ellos como comisión, se la quedan los políticos, y después resulta que los tipos ricos a los que le metieron la mano al bolsillo se mandaron cambiar, no hay inversión y el país se va a la ruina. Pero le metieron la mano al bolsillo a los ricos, apretaron los impuestos, apretaron esto, la distribución, la cacha de la espada, y los países se arruinan. Sí, pues ya estamos en ese camino hace rato. Y ahora, amigos, les quiero mostrar, para terminar el programa, el libro que les tengo. Dos libros. Uno de uno de mis auspiciadores, que lo dejé al final para mostrarlo con el otro libro, que es el de Ulises Caravantes. Ya les he contado de qué trata. Revoluciones en Chile, en el norte del país, muy bien contadas, con muchos detalles, con documentos de gente que vivió esos acontecimientos, que estuvo encima de esos acontecimientos. Así que el libro tiene un nivel de detalle, de jugo, de vida muy interesante. Si ustedes quieren conseguir este libro, lo que tienen que hacer es entrar al sitio, al correo de Ulises, ucaravantesgmail.com, ucaravantesgmail.com. Y ahora, el libro que les voy a mostrar. Yo en distintos programas, de sábado, de semana, en algún momento, y a veces en varios momentos, he hablado de la famosa guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso, ustedes por lo menos se acordarán del nombre, la guerra del Peloponeso. Bueno, esto fue una guerra muy terrible, que se libró entre la coalición que dirigía Atenas y la coalición que dirigía Esparta. Se produjo esta guerra en el siglo V a.C., entre el 434 y el 404 terminó. Hubo una especie de guerra previa, pero más corta, pero la propiamente guerra del Peloponeso es esta del este segundo estallido, digamos, como la segunda explosión de Beirut, 434-404. Si quieren saber de esa guerra y por qué fue tan distinta, por qué fue en el fondo la primera guerra mundial de la historia, por qué fue tanto más salvaje que otras guerras, les recomiendo este libro, Una guerra como ninguna otra, de un historiador norteamericano, que es un historiador militar norteamericano, que es don Victor Davis Hanson, que ustedes, entre paréntesis, si quieren, tienen curiosidad por saber quién es, cómo es. En YouTube hay varios videos donde habla no solo de historia pasada, sino que del presente, le hacen preguntas sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Es un personaje muy interesante, muy agradable el caballero, don Victor Davis Hanson. Una guerra como ninguna otra. Cómo los atenienses y los espartanos pelearon la guerra del Peloponeso. Eso es lo que dice acá arriba. Fue una guerra brutal, una guerra total, diríamos ahora. No solamente guerreaban los ejércitos de Esparta y Atenas y sus aliados y qué sé yo, sino que todo esto se mezcló al mismo tiempo, como ocurre, por ejemplo, en Medio Oriente, con guerras civiles espantosas, donde el bando vencedor aniquilaba, degollaba a todos los demás. Fue horrible. Fue una guerra total. Total. Así es que, no sé si está en castellano, eso no creo. Una guerra, pero yo sé que casi todos ustedes no tienen problema en leer en inglés. Es muy entretenido este libro, que empieza así. Les leo las primeras líneas nada más. El prólogo dice: en abril del año 404 a.C., o sea, cuando terminó la guerra, el almirante espartano Lisandro finalmente condujo a su vasta flota de barcos repletos con 30.000 jubilosos marinos en el odiado puerto del Pireo, era el puerto de Atenas, para terminar la guerra del Peloponeso. Después de la destrucción de su flota imperial en la batalla de Egospotami, la flota de Atenas, en las aguas del Asia Menor, en los primeros días de septiembre, la alguna vez espléndida ciudad de Atenas estaba ahora completamente indefensa. Pero todavía tenía que llegar lo peor.
pronto fue rodeada y repletada con refugiados que morían de hambre y próximos a la revolución. Tal final seguramente le habría parecido inconcebible 3 décadas antes, cuando un desafiante Pericles, que era el gran político ateniense que dirigía Atenas en el 434 y antes, prometió la victoria de la democracia, o sea, la victoria de Atenas. Pero todavía entonces no habían muerto 80.000 atenienses por una plaga, ni 500 barcos se habían hundido en Sicilia y en las aguas del Egeo. Muy bien escrito, muy entretenido. Esta es una de las guerras que tuvo efectos importantes en la historia no solo griega, sino que por efecto de cascada para más adelante. Esta fue la guerra en que definitivamente la Grecia clásica, la Grecia en su periodo más brillante, se suicida, literalmente. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero verlos mañana. Recuerden que los jueves estamos con Nicole Rodríguez, así es que vamos a tratar de mejorar un poquito el sonido y para darles una mejor oferta. Muchas gracias y hasta mañana.